Buen día, estimados estudiantes. Nuevamente con ustedes en esta oportunidad para hacer una retroalimentación de la autoevaluación número uno, correspondiente a la unidad número uno, en la cual hemos podido cada uno de nosotros participar en estas 10 interrogantes que nos plantea esta evaluación. La primera nos dice que marque la opción, la pregunta número uno nos dice marque la opción que corresponde a los objetivos macroeconómicos. Nos dan 5 alternativas en la cual eh, una de ellas es la que no corresponde, ¿no? En este caso sería el estudio de una empresa multinacional. El estudio de una empresa multinacional más involucra el aspecto microeconómico. El objetivo de la macroeconomía, ustedes saben de que es el estudio del crecimiento económico, la estabilidad de precios, y principalmente también otro de los temas de la que se involucra la macroeconomía es el estudio de los ciclos económicos, ¿no? En la pregunta número 2 nos dice que el grupo musical Guns N' Roses tendrá una presentación en la ciudad de Lima con todo su equipo completo. Entonces eso es un evento que involucra una actividad y de la cual, como se va a hacer dentro del territorio nacional esa actividad, ustedes saben que el PBI no es otra cosa que la cantidad de bienes y servicios producidos en un determinado periodo, bienes y servicios finales producidos en un determinado periodo dentro del territorio nacional. Por lo tanto, esta actividad va a ser parte del PBI, pero del Perú, por más que los cantantes sean extranjeros, pero como se realiza dentro del Perú, este registro va a entrar dentro del PBI, en este caso del PBI peruano, ¿no? En la pregunta 3 nos dice, según los datos reportados en Econolatin, el Perú creció económicamente 3.1 en el 2018, es decir, 0.8 más que el año anterior, y si la tasa de desempleo en el año 2018 cerró en 6.87, siendo 0,75 más que el año anterior, estos datos nos están indicando principalmente dos efectos. Uno es el crecimiento económico de manera cuantitativa, es decir, se ha crecido cuantitativamente en un periodo con respecto al otro. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en un desarrollo. ¿Por qué? Porque todavía continúa un alto desempleo, como nos plantea esta pregunta, entre otros, ¿no? La inseguridad ciudadana, la corrupción. Por lo tanto, podríamos hablar de crecimiento económico, pero un bajo desarrollo económico, que involucra aspectos más cualitativos, ¿no? Por lo tanto, la respuesta en este caso sería crecimiento económico y bajo desarrollo económico. La pregunta 4 nos dice que de acuerdo al siguiente análisis económico identifique qué etapas del ciclo económico se produjeron en un determinado evento, ¿no? Cuando Alejandro Toledo asumió la presidencia, la actividad económica se incrementó, nos narra, ¿no? Nos narra la pregunta. Luego nos dice la misma que provocó qué cosa, una disminución de la tasa de desempleo. Posteriormente, en el gobierno del presidente Alan García, la producción tuvo crecimientos muy buenos, llegando hasta un 8%, es decir, se tuvo una recuperación o una expansión, llegándose a un punto máximo que se conoce como cima, pero luego, el 2008 se llegó a la cima y luego el 2009 se tuvo una caída brusca, producto de qué? De la crisis financiera internacional. Entonces estamos hablando de que eh, una inicial expansión llegándose a un punto máximo que se conoce como cima para luego caer bruscamente en nuestra economía que se conoce como recesión. Entonces, eso sería la secuencia, ¿no? Expansión, cima, recesión. ¿Producto de qué? De esta narrativa que nos plantea esta pregunta número 4. La pregunta número 5 nos habla de, en una de las obras de Hernando de Sotos, menciona que un país obtendrá un crecimiento económico a largo plazo si el Estado garantiza y apoya la obtención de título de propiedad. En esta pregunta se enmarca dentro del respeto a la propiedad privada. Y la propiedad privada dentro de la economía es un pilar muy importante y fundamental para fomentar qué cosa?
el crecimiento de la economía, pero en el largo plazo. Por lo tanto, la pregunta es, según usted, ¿este argumento de titulación de predios será realmente efectivo, sí o no? Sí va a ser efectivo porque posee un factor productivo y el respeto a la propiedad privada principalmente, que es un factor del crecimiento económico en el largo plazo. Pasamos a la pregunta número 5, bastante rápido para desarrollarlo. En la pregunta número 6, si tu mamá ahorra en un determinado, en una determinada entidad financiera a una tasa de interés del 6% y resulta que la inflación llega por encima del 6%, obviamente va a estar en una situación de pérdida como en este caso, ¿no? Es decir, la inflación llegó aproximadamente a un 16,7%, es decir, va a tener una pérdida de sus fondos ahorrados por tu mami de aproximadamente un 10,7% de pérdida, es decir, va a estar más pobre que antes, ¿no? En la pregunta 7 nos habla de hay el Producto Bruto Interno. No se olviden que la identidad macroeconómica más importante de la contabilidad nacional es PBI es igual a consumo privado, más inversión, más gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Si ustedes reemplazan los datos que me da esta pregunta número 7 en esa formulita, van a identificar que la respuesta va a ser que el Perú tuvo un crecimiento económico de 134 millones respecto al 2017, que lo conoceríamos como una expansión económica. La pregunta 8 nos habla de las fuentes del crecimiento a largo plazo. Las fuentes del crecimiento a largo plazo, si ustedes revisan de manera concienzuda ese contenido de la teoría económica, van a ver que las fuentes del crecimiento económico son principalmente tres. Uno es el capital